Cuchillas de cristal, lenguas doradas, cráneos alienígenas, cámaras secretas. Egipto no ha terminado de sorprendernos. ¿Qué descubrieron esta vez? Bajo las arenas de Egipto se esconde un secreto que ha desconcertado a exploradores, arqueólogos e investigadores durante décadas. Todos conocen la superficie de la meseta de Giza, las pirámides, la esfinge y las antiguas tumbas. Pero en las profundidades, oculto a los turistas y alejado de los focos, se esconde algo mucho más extraño. Lo que algunos llaman una ciudad enterrada. Una vasta y misteriosa red subterránea excavada en la roca. Esto no es un rumor susurrado en cuartos traseros. En la década de 1990, las autoridades egipcias permitieron una exploración limitada bajo Giza. Lo que se encontró impactó incluso a los expertos más experimentados. Cámaras, túneles y pozos enteros revestidos de piedra, algunos extendiéndose a más de 30 metros bajo la superficie. Los primeros exploradores que usaron georradar encontraron largos corredores horizontales y vacíos que no coincidían con nada documentado. Un equipo británico incluso afirmó haber encontrado un sistema completo de varios niveles con pasillos que conducen en varias direcciones completamente intacto. Algunos creen que estos túneles son miles de años más antiguos que las propias pirámides. Si eso es cierto, ¿quién los construyó y para qué? Casi no hay inscripciones, ningún marcador cultural claro. Solo pasadizos largos y fríos que parecen diseñados para pasar desapercibidos. Aún más extraño, hay un silencio mediático total sobre el tema hoy. A los investigadores independientes que intentan revisitar los túneles a menudo se les deniegan los permisos. Algunos afirman que el gobierno egipcio, junto con instituciones internacionales, está sentado sobre algo enorme, algo que podría reescribir todo lo que sabemos sobre los orígenes de la civilización. En un caso, los exploradores describieron el hallazgo de una cámara subterránea sellada llena de aire antiguo, intacta durante miles de años. Se les ordenó detener la excavación. Se llevaron cámaras. No se publicaron registros oficiales. Desde entonces, los rumores de una ciudad subterránea no han hecho más que crecer. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para ocultar un complejo subterráneo? ¿Por qué no se permite a nadie continuar las excavaciones abiertamente? Estas preguntas pesan sobre Giza, justo debajo de los pies de millones de visitantes. A día de hoy, gran parte de lo que yace bajo el sitio más famoso de Egipto permanece encerrado en silencio. Aproximadamente 240 kilómetros al sur de El Cairo, en la región de El Miña, los arqueólogos descubrieron una tumba que parecía cientos de otras, hasta que llegaron a la cámara final. Dentro había un esqueleto con un cráneo que desafiaba una explicación fácil. Sus proporciones eran irregulares, alargado, con una cúpula craneal lisa y cuencas oculares extrañamente grandes. Inmediatamente se hicieron comparaciones con las famosas momias de cabezas alargadas de Paracas en Perú, pero esta estaba en el corazón de Egipto. Los investigadores se apresuraron a sugerir la deformación craneal, una práctica antigua en la que los cráneos se moldeaban intencionalmente durante la infancia. Pero aquí está el giro. No se encontraron signos de unión, no hay marcas de presión, no hay marcas de herramientas. Solo un cráneo alargado y fusionado naturalmente, diferente a cualquier otro en la región. Fue enterrado solo, en una cámara rodeada de extraños símbolos tallados directamente en la piedra. No jeroglíficos típicos, sino espirales abstractas y patrones de cuadrícula que no coincidían con la escritura egipcia conocida. La tumba en sí era aún más curiosa. Sellada herméticamente, intacta durante posiblemente 2000 años, sin indicios de afiliación real. Sin embargo, el entierro se realizó con precisión. Quienquiera que fuera este individuo era importante, pero no egipcio en el sentido tradicional. Algunos teóricos marginales creen que podría haber sido un enviado extranjero, posiblemente incluso parte de una raza de élite olvidada que precedió al Egipto dinástico. Otros susurran algo más descabellado, una entidad no humana, honrada y oculta. ¿Es este cráneo prueba de un antiguo contacto con seres desconocidos? ¿O una anomalía genética enterrada con sumo cuidado? El misterio se profundiza cuando se considera que las autoridades egipcias sellaron rápidamente el sitio. Se filtraron fotos, pero no hubo informes formales. No hubo exhibiciones en museos. Solo silencio. Es como si alguien no quisiera que miráramos demasiado de cerca. Justo al este de donde se encontró el cráneo de El Miña, en la meseta de Giza, otro enigma ha mantenido a los investigadores en vilo durante décadas. La esfinge, ya envuelta en leyenda, podría no ser lo que creemos. Bajo sus patas se encuentra una cámara, confirmada por múltiples escaneos de georradar, incluyendo uno famoso realizado por el Instituto de Investigación de Stanford en la década de 1990. Los datos revelaron espacios huecos y pasillos que no deberían estar allí. Sin embargo, están. Y nunca han sido excavados. ¿Por qué no? Esa es la pregunta que inquieta a todos. La versión oficial afirma que no hay nada de interés. Pero si eso es cierto, ¿por qué bloquear el acceso durante más de 30 años? Algunos investigadores creen que estas cámaras podrían formar parte de la misma red subterránea que la Gran Pirámide, posiblemente incluso conectadas con la propia ciudad subterránea perdida.
Otros van más allá, diciendo que la cámara contiene un archivo antiguo, posiblemente de una civilización prediluviana, el legendario Salón de los Registros, sobre el que místicos y videntes escribieron durante siglos. En 1996, la Autoridad de Antigüedades de Egipto supuestamente negó los permisos a un equipo que quería perforar la cámara, alegando riesgo de daños. Pero fuentes internas afirmaron que la verdadera razón fue la presión de intereses internacionales y que lo que yace debajo ya había sido explorado discretamente y sellado de nuevo. ¿Qué podría haber dentro? ¿Un sarcófago? ¿Tecnología avanzada? ¿Documentos antiguos que reescriben la historia? Nadie fuera del círculo íntimo parece saberlo. Pero los datos no mienten. La cámara está ahí. Las entradas están bloqueadas y a nadie se le permite volver a entrar. Es como si la Esfinge, ya un guardián silencioso, estuviera protegiendo algo debajo de ella, algo que el mundo no está listo para ver, o algo que alguien no quiere que se revele. Dispersos por los templos más antiguos de Egipto, en particular en Abidos y Dendera, se encuentran grabados de un extraño símbolo que aún genera debate. El pilar Jet. Parece una columna vertebral vertical con travesaños apilados de aspecto casi mecánico. De hecho, algunos dicen que se asemeja más a una pieza de equipo que a un símbolo, algo que se esperaría encontrar en una máquina, no en la pared de un templo antiguo. Para los egiptólogos tradicionales, el Jet representa la estabilidad y la vida eterna. Generalmente se asocia con la columna vertebral de Osiris, el dios del inframundo. Pero ¿por qué su aspecto mecánico? ¿Por qué su diseño casi eléctrico? Algunos grabados lo muestran siendo mantenido en posición vertical por sacerdotes o incluso activado en rituales, emitiendo rayos. Un relieve en el templo de Hathor muestra un jet de pie entre dos misteriosos dispositivos, largos tubos con extremos en forma de loto y líneas serpenteantes. No parece espiritual sino un plano. Investigadores marginales sugieren que el jet era más que simbólico. Algunos creen que pudo haber sido un dispositivo real, posiblemente incluso parte de un sistema de transmisión de energía. Incluso hay teorías controvertidas, sí, que dicen que el jet era una especie de antigua columna de energía, utilizada en rituales religiosos que involucraban sonido o resonancia. Después de todo, muchos templos donde aparece el jet tienen propiedades acústicas inusuales. Lo que lo hace aún más extraño es su difusión en Egipto, tallado y pintado en alto relieve en muros, sarcófagos y artefactos ceremoniales. ¿Era solo arte? ¿O era una ciencia olvidada, expresada en el único idioma que tenían los antiguos? Incluso el nombre Jet, que los eruditos vinculan con la eternidad, parece una pista. Algo que estaba destinado a durar para siempre. Algo incrustado en la propia piedra, esperando a que alguien lo descifrara. A principios de 2021, arqueólogos que exploraban la necrópolis de Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, abrieron un entierro sellado y encontraron algo que inmediatamente causó sensación: una momia con una lengua de oro macizo colocada cuidadosamente en la boca. A diferencia de la mayoría de los restos momificados, que a menudo se encuentran despojados o saqueados, este estaba intacto. Aún más extraño, el cuerpo no estaba solo. Se encontraron varios otros en las cercanías, muchos con elementos dorados, amuletos oculares, máscaras funerarias y decoraciones doradas. Pero la lengua destacaba, delgada, brillante y con la forma perfecta para encajar en la boca. No era ornamental, sino intencional. ¿Por qué darle a una momia una lengua de oro? Algunos eruditos creen que su propósito era ayudar a los muertos a hablar en el más allá para comunicarse con Osiris durante el juicio. Eso es lo que sugieren los textos, pero otros no están convencidos. Después de todo, las lenguas de oro no son una tradición común en los entierros egipcios. De hecho, solo se han encontrado unos pocos casos. Entonces, ¿quiénes eran estas personas y por qué fueron enterradas con herramientas que nadie más tenía? Los investigadores más especulativos creen que apunta a un sacerdocio secreto o un culto de élite, uno que sabía cosas no registradas en la historia oficial. ¿Podrían haber sido oráculos? ¿Individuos destinados a pronunciar palabras divinas de otro mundo? La artesanía de la lengua en sí misma respalda la idea de que es delgada, pero duradera, refinada, creada con sumo cuidado. Las autoridades publicaron un puñado de fotos, luego guardaron silencio. No hay un informe completo de la excavación, no hay exhibición, solo unas pocas instantáneas de una lengua de oro y un cuerpo bien envuelto mirando hacia lo desconocido. Una cosa es segura: quienquiera que fuera esta persona estaba destinado a ser escuchado. No en este mundo tal vez, pero en algún lugar. Saqqara siempre ha sido uno de los sitios de enterramiento más activos de Egipto, pero en el año 2020, durante una excavación al sur de la pirámide escalonada, los arqueólogos descubrieron un conjunto de ataúdes que generó más preguntas que respuestas. Entre las docenas de momias halladas en pozos sellados, algunas destacaban extremidades largas y esbeltas, cráneos alargados y rostros preservados con extrañas máscaras inexpresivas. Estas momias no estaban etiquetadas como miembros de la realeza ni sacerdotes. No se grabaron nombres en sus ataúdes. Sin embargo, los entierros estaban impecables, intactos
intactos durante más de 2500 años, con finos envoltorios de lino y sarcófagos de madera pulida. Cuando los investigadores realizaron las primeras exploraciones de los cuerpos, algunos rasgos parecían extraños. Los cráneos eran inusualmente grandes en la parte superior, estrechándose en el mentón, creando una especie de forma de lágrima que no se ajustaba a la anatomía humana típica. En las radiografías, incluso la densidad y la estructura ósea parecían inusuales. Para ser claros, ninguna fuente oficial los llama extraterrestres, pero las similitudes visuales son difíciles de ignorar. No se parecen a ningún grupo conocido del antiguo Egipto. Algunos científicos sugirieron enfermedad o deformidad. Otros propusieron una conformación intencional del cráneo. Sin embargo, no estaban presentes los indicadores habituales de unión o modificación corporal cultural. Entonces, ¿quiénes eran? Una teoría es que eran diplomáticos extranjeros o miembros de una secta secreta que practicaba rituales desconocidos. Otra postula que no eran completamente humanos, tal vez una población genéticamente distinta o algo más antiguo que el propio Egipto dinástico. Lo que hace que todo el asunto sea aún más extraño es la falta de seguimiento. El descubrimiento fue noticia de primera plana y luego simplemente se detuvo. No se publicaron autopsias detalladas, no hubo informes completos. Es como si todo el asunto se hubiera envuelto, empaquetado y escondido rápidamente. Sin embargo, las imágenes son reales, y una vez que las has visto, son difíciles de olvidar. En el templo de Hathor en Dendera hay una talla que ha fascinado a eruditos, astrónomos y cazadores de misterios durante más de un siglo. Es circular, densa y repleta de extraños símbolos. Animales, cúmulos estelares, formas humanoides. Se llama el Zodíaco de Dendera y es uno de los mapas estelares más antiguos conocidos en la Tierra. El relieve no es decorativo. Es una carta celeste precisa tallada directamente en el techo. Muestra los signos del zodíaco, las constelaciones y las alineaciones planetarias, incluyendo configuraciones que coinciden con eventos de hace miles de años. Lo curioso es lo mucho que se parece a los mapas estelares modernos. Las órbitas, posiciones y cuerpos celestes aparecen en patrones que sugieren un conocimiento astronómico muy adelantado a su tiempo. Los eruditos convencionales dicen que el zodíaco de Dendera refleja la influencia griega durante el periodo ptolemaico. Pero otros no están tan seguros. Algunos patrones sugieren observaciones que habrían requerido telescopios. Otros se alinean con formaciones estelares solo visibles desde diferentes hemisferios. Y la forma en que fue tallado, con extrema simetría y equilibrio cósmico, no coincide con los estilos artísticos circundantes de la época. Algunos investigadores creen que puede ser un fragmento sobreviviente de un mapa mucho más antiguo transmitido, alterado o incluso recuperado de una civilización perdida. Incluso hay historias, aunque no documentadas, de cartas estelares coincidentes encontradas en las profundidades de cámaras subterráneas. Si eso es cierto, el zodíaco de Dendera no es solo arte, es un mensaje, un registro, tal vez incluso una advertencia, y nos obliga a preguntarnos quiénes fueron los verdaderos astrónomos del antiguo Egipto y hasta dónde llegó realmente su conocimiento. Ya sea que se dibujó de las estrellas del cielo o de algo mucho más misterioso, sigue siendo uno de los grabados celestiales más avanzados jamás descubiertos en piedra. Bajo la Gran Pirámide de Giza, no dentro de su enorme cuerpo de piedra, sino excavada en la roca, se encuentra una estructura de la que pocos han oído hablar. Se la conoce como la cámara espiral y no aparece en los mapas turísticos ni en la mayoría de los libros de historia. Pero las pistas de su existencia provienen de tecnología de escaneo de alta precisión y antiguas notas de excavaciones que se archivaron discretamente y casi se olvidaron. A principios del siglo XXI, una serie de escaneos privados con georradar, algunos realizados por investigadores independientes, revelaron una extraña cavidad espiral que se retorcía hacia abajo bajo la base de la pirámide. A diferencia de los túneles rectos y funcionales típicos de la arquitectura egipcia, esta cavidad parecía curvarse y enrollarse casi como una hélice a medida que se adentraba más en el lecho rocoso de piedra caliza. La profundidad, desconocida. El propósito, completamente desconocido. La egiptología oficial rara vez lo menciona. Algunos dicen que es solo una fisura natural. Otros afirman que es parte de una tumba sin terminar. Pero la forma no encaja. No es solo una espiral, parece metódica, como si hubiera sido tallada deliberadamente en espiral. La idea de que alguien hace miles de años creara esta espiral oculta debajo de la estructura más famosa de la Tierra es escalofriante. Entonces, ¿para qué servía? Una teoría sugiere una cámara ritual, utilizada para iniciaciones vinculadas a los antiguos cultos solares. Otra afirma que es parte de un sistema de energía, una especie de bobina de presión diseñada para aprovechar las frecuencias naturales de la Tierra. Y sí, las interpretaciones más marginales sugieren algo aún más dramático, que esta espiral era una especie de cámara recipiente, o incluso un espacio de almacenamiento de conocimiento destinado a ser enterrado y encontrado mucho más tarde. Sea cual sea el propósito, la cámara permanece sellada. Ningún equipo moderno ha podido excavar en ella. Algunos creen que se accedió brevemente a finales de los 90, pero nunca se publicó nada oficial. No hay fotos, no hay informes, solo una negación silenciosa. Hasta que a alguien se le permita profundizar, la cámara espiral permanecerá inaccesible, serpenteando silenciosamente en la oscuridad bajo una pirámide que aún se niega a revelar todos sus secretos.
Pocas zonas de la Tierra han sido tan estudiadas como la meseta de Giza y aún así sorprende incluso a los arqueólogos más experimentados. A tan solo unas decenas de metros de la Esfinge, enterrada en un escondite de piedra sellado cerca del lecho rocoso, los investigadores descubrieron algo que no debería haber estado allí. Un conjunto de armas, cuchillos y hojas, no hechas de metal, sino de algo mucho más misterioso: cristal de cuarzo. Los objetos eran afilados, perfectamente simétricos y parcialmente translúcidos. La artesanía era excepcional: bordes suaves, peso equilibrado e incluso tallas ornamentales grabadas directamente en el cristal. Pero ninguna dinastía egipcia conocida produjo armas en masa a partir de cuarzo. Es un material frágil si se manipula incorrectamente y requiere herramientas sofisticadas para darle forma con precisión. Entonces, ¿por qué se enterraron cerca de la Esfinge? ¿Y quién las fabricó? Algunos arqueólogos dicen que eran ceremoniales, nunca destinadas a la batalla, sino que se usaban en rituales de alto nivel. Eso tendría sentido, dada la proximidad a una de las estructuras más sagradas de Egipto. Sin embargo, otros han señalado la falta de marcas o inscripciones simbólicas, sin cartuchos, sin nombres reales, solo geometría, limpia, fría y precisa. Aún más extraño, algunas de las hojas no mostraban signos de erosión, a pesar de tener miles de años y estar enterradas cerca de un suelo rico en caliza. Esto sugiere que estaban selladas para evitar cualquier deterioro ambiental. Alguien quería que estos objetos sobrevivieran sin ser molestados. Las teorías abarcan desde tecnologías perdidas hasta un sacerdocio que dominaba el arte olvidado de moldear cristales. Voces más especulativas incluso afirman que podrían haber sido herramientas de una cultura no humana traídas y enterradas para preservar el conocimiento o esconderlo. Las autoridades egipcias solo publicaron unas pocas fotos oficiales. Desde entonces, las armas han desaparecido en los archivos de museos sin que se exhiban al público en la actualidad. Lo que nos queda es el conocimiento de que, bajo la arena junto a la Esfinge, alguien enterró armas demasiado avanzadas, demasiado prístinas y demasiado fuera de lugar como para ignorarlas. Justo detrás de la Gran Pirámide, enclavado entre dos muros de piedra y fácil de pasar por alto, hay un pequeño agujero vallado en el suelo. No parece gran cosa, pero lo que yace debajo es una de las características más desconcertantes e inexploradas de Giza. Se llama el Pozo de Osiris y desciende casi 30 metros directamente a través del lecho de roca hacia un complejo subterráneo de varios niveles, completamente lleno de agua. 3 cámaras. Un pozo vertical, sin inscripciones, sin decoraciones. Solo paredes toscas, espacio abierto y sarcófagos demasiado grandes para moverlos sin gran esfuerzo. El nivel más bajo, sumergido todo el año, contiene un enorme sarcófago de granito, demasiado ancho para el túnel que lo cubre. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo llegó allí? Los eruditos convencionales dicen que es una tumba simbólica dedicada a Osiris, el dios del inframundo. Pero si solo era simbólico, ¿por qué tomarse la molestia de excavar un pozo tan profundo y peligroso? ¿Por qué enterrarlo bajo capas de roca en total secreto? No hay caminos públicos, ni luz, ni señales. No estaba destinado a ser encontrado fácilmente. Algunos investigadores han propuesto que el Pozo de Osiris formaba parte de una cámara de iniciación para sacerdotes o miembros de la realeza, una especie de descenso espiritual al inframundo. Otros llevan la teoría más allá. Creen que era una puerta de entrada, no en el sentido de teletransportación de la ciencia ficción, sino como una estructura física diseñada para aprovechar la energía de la Tierra y alinearse con las estrellas. Un conector cósmico entre este mundo y algo mucho más allá. Cuando Zahi Hawass entró por primera vez en el pozo, estaba inundado y completamente oscuro. Los buzos entraron con cámaras, y lo que encontraron solo planteó más preguntas. ¿Por qué el enorme sarcófago? ¿Por qué el silencio en torno al descubrimiento? ¿Y qué hay bajo el agua de lo que nadie habla? Es una de las estructuras artificiales más profundas de Giza y una de las menos comprendidas. ¿Una tumba? ¿Un templo? ¿O una puerta olvidada a algo que aún no comprendemos? Las respuestas podrían seguir enterradas bajo el agua, esperando. En la antigua ciudad de Avaris, antaño la bulliciosa capital de la dinastía Hyksa en el norte de Egipto, los arqueólogos descubrieron algo verdaderamente extraño durante una minuciosa excavación en un complejo palaciego. Al cartografiar el patio real, el equipo encontró varias fosas dispuestas siguiendo un patrón deliberado. Dentro, manos humanas, manos derechas, enterradas individualmente sin cuerpos, joyas ni objetos que las acompañaran. Este no era un campo de batalla, no era la escena de un crimen. Todo en la colocación parecía intencional, incluso ceremonial. Las manos habían sido colocadas con pulcritud, no abandonadas, y el hecho de que todas fueran diestras era especialmente notable. Los registros del antiguo Egipto hablan de una tradición militar en la que los combatientes o guerreros enemigos entregaban la mano derecha como forma de reclamar recompensas o demostrar una victoria. Los hallazgos en Avaris bien podrían ser la evidencia física de esta práctica, posiblemente el primer ejemplo real jamás descubierto.
Pero el misterio se profundiza al observar los restos con más detenimiento. Algunas de las manos eran excepcionalmente grandes, con estructuras óseas que no se ajustaban al rango de tamaño típico de la población local. ¿Eran simplemente guerreros con complexiones superiores a la media, forasteros o algo más simbólico? Es importante señalar que estas manos no se exhibieron públicamente ni se arrojaron al desierto. Fueron enterradas con cuidado, justo dentro de los terrenos del palacio, un lugar de poder. Algunos investigadores creen que esto sugiere un ritual o rito cultural con un significado espiritual vinculado a la fuerza, la valentía o incluso la protección. Aún no hay una respuesta clara. Desde el descubrimiento, el sitio se ha conservado y los académicos continúan estudiando los hallazgos con cautela. Si bien algunas teorías se inclinan por explicaciones prácticas, otras creen que la presencia de manos tan inusualmente grandes sugiere una capa más profunda de creencias antiguas, o quizás un grupo de personas que la historia no registró por completo. Sea cual sea la verdad, las manos de Avaris abren un nuevo capítulo en la comprensión de cómo el mundo antiguo marcó el triunfo, el conflicto y el poder de maneras que aún hoy nos dejan en silencio perplejos. En 2020, arqueólogos que trabajaban en la orilla oeste de Luxor hicieron un anuncio que acaparó titulares. Habían descubierto 30 tumbas previamente desconocidas, escondidas en una ladera no lejos del Valle de los Reyes. Lo que hizo este hallazgo extraordinario no fue solo la cantidad, sino su estado. Muchas de ellas estaban completamente intactas. En su interior, las tumbas albergaban ataúdes coloridos, estatuas talladas, máscaras funerarias y paredes cubiertas de vibrantes pinturas, escenas que parecían terminadas el día anterior. Los colores no se habían desvanecido, las inscripciones eran claras, y en algunas tumbas, incluso los ajuares funerarios seguían en su lugar. Algunas de las tumbas pertenecían a sumos sacerdotes, otras a escribas y trabajadores, no reyes ni reinas, sino personas que mantenían a Egipto en funcionamiento entre bastidores. Sin embargo, el cuidado puesto en sus entierros era asombroso. En una cámara, los arqueólogos encontraron un sarcófago perfectamente intacto, rodeado de cerámica, amuletos y herramientas. Nunca se había abierto. Lo fascinante es lo ocultas que estaban estas tumbas. No estaban a la vista de todos y no seguían el eje principal de los entierros reales. Fueron excavadas en la roca de forma más privada, casi en secreto. Algunos creen que esto fue intencional, un intento de protegerlas de los ladrones de tumbas. Otros piensan que estaba vinculada a un culto local o a un grupo olvidado que seguía sus propias costumbres funerarias. Entre los hallazgos se encontraban papiros raros, figuras shaptis de formas inusuales e incluso un entierro con una máscara de madera nunca antes vista, de diseño casi tribal. Las tumbas se están estudiando cuidadosamente, pero la mayoría de los descubrimientos aún no han llegado al público. Si estas 30 se encontraron en una sola temporada, ¿quién sabe cuántas más yacen ocultas en los acantilados de Luxor? Es un recordatorio de que Egipto aún guarda secretos y, a veces, no son los faraones los que nos sorprenden, sino la vida tranquila de quienes los servían. Cuando se trata de explicar cómo se colocaron las enormes piedras de la Gran Pirámide en su lugar, las rampas son una de las teorías más aceptadas. Pero el diablo, como dicen, está en los detalles. ¿Cómo se habrían diseñado exactamente esas rampas? Esta pregunta ha desconcertado a ingenieros y arqueólogos durante décadas, lo que ha dado lugar a una serie de ideas que van desde rampas rectas hasta otras en espiral y en zigzag. La versión más simple de la teoría sugiere una rampa recta que se extendía desde la base de la pirámide hasta el desierto circundante. Los trabajadores podían transportar los enormes bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban hasta 15 toneladas, por la pendiente utilizando trineos y cuerdas. Es probable que se humedeciera la arena para reducir la fricción, como lo demuestran los experimentos que recrean las técnicas de construcción antiguas. Si bien es sencillo, este enfoque habría requerido una rampa enorme, de hasta 1,5 kilómetros de largo, para mantener una pendiente manejable de alrededor de 5 grados. Este diseño habría utilizado más material que la propia pirámide y habría presentado dolores de cabeza logísticos en términos de construcción y desmantelamiento. A continuación está la teoría de la rampa en zigzag, que propone rampas que recorren las caras de la pirámide en un patrón de zigzag. Este diseño habría requerido menos material y habría proporcionado a los trabajadores un mejor acceso a los niveles superiores. Sin embargo, los críticos argumentan que las rampas en zigzag podrían haber bloqueado el acceso a las secciones ya terminadas de la pirámide, lo que haría que la construcción fuera ineficiente. Quizás la variante más intrigante sea la teoría de la rampa en espiral, que imagina una rampa que se enrolla alrededor de la pirámide a medida que ésta se eleva. Este diseño habría permitido que la superficie de la pirámide fuera más compacta, evitando así la necesidad de una enorme rampa recta que se extendiera en la distancia. Una rampa en espiral podría haberse desmantelado a medida que se elevaba la pirámide, sin dejar rastro. Sin embargo, crear pendientes estables y consistentes en una rampa en espiral habría sido un desafío formidable para los constructores antiguos. Cada una de estas teorías tiene su propio conjunto de beneficios y limitaciones, y la falta de evidencia arqueológica definitiva mantiene vivo el debate. Lo que sí sabemos es que estas rampas, cualquiera que fuera la forma
forma que adoptaran, eran parte de un sistema que dependía del puro ingenio y trabajo humano, lo que demuestra que los antiguos egipcios eran planificadores expertos y solucionadores de problemas. Retrocedamos un poco y consideremos la explicación más simple, el trabajo humano. Los antiguos egipcios no tenían grúas ni equipo motorizado, pero construyeron la Gran Pirámide de Giza, una maravilla de la ingeniería hecha con más de 2 millones de bloques de piedra. ¿Cómo lo hicieron? Durante siglos, los historiadores creyeron que la clave era la pura mano de obra. Los trabajadores usaban trineos para transportar bloques de piedra caliza, que podían pesar hasta 15 toneladas. Para reducir la fricción, la evidencia sugiere que vertían agua sobre la arena, como se ve en pinturas antiguas y lo confirman los experimentos modernos. Al mojar la arena, redujeron a la mitad el esfuerzo necesario para mover estas enormes piedras. Pero la mano de obra por sí sola no era suficiente. Este fue un esfuerzo altamente organizado. Las excavaciones arqueológicas han descubierto evidencia de un bullicioso pueblo de trabajadores cerca de Giza, con panaderías, cervecerías e instalaciones médicas. No eran esclavos como se pensaba, eran trabajadores calificados, motivados por los salarios, la comida e incluso el orgullo nacional. Pero incluso esta teoría deja preguntas sin respuesta. ¿Cómo levantaron esos pesados bloques a niveles más altos de la pirámide? Las teorías de rampa exploradas anteriormente proporcionan parte de la respuesta, pero aún así, la logística y la precisión todavía parecen casi sobrehumanas. Aunque las rampas y la mano de obra dominan la mayoría de los debates, otra teoría fascinante sugiere que los antiguos egipcios podrían haber flotado las piedras hasta su lugar utilizando agua. Esta idea depende de la proximidad del río Nilo y de los antiguos canales de irrigación que podrían haber sido parte del proceso de construcción. Según esta teoría, los egipcios utilizaron barcos o dispositivos de flotación de madera para transportar las piedras más cerca del sitio de la pirámide. Una vez allí, podrían haber utilizado una red de canales y esclusas para elevar los bloques. Los ingenieros y arqueólogos han señalado la practicidad de este enfoque, ya que reduciría drásticamente el esfuerzo necesario para mover objetos tan masivos. Los experimentos modernos con sistemas de flotación han demostrado que esto no solo es plausible, sino sorprendentemente eficiente. Lo que hace que esta teoría sea especialmente intrigante es la evidencia de sistemas avanzados de gestión del agua en el antiguo Egipto. Desde la irrigación sofisticada hasta la construcción de los tanques de agua del templo de Karnak, los egipcios eran claramente maestros de la hidrodinámica. Aunque quizás nunca sepamos si las piedras flotantes fueron la clave, el puro ingenio de esta posibilidad es un recordatorio de lo innovadoras que podían ser las civilizaciones antiguas. Ahora profundicemos en una de las teorías más misteriosas y debatidas, la idea de que los antiguos egipcios no tallaban las piedras, sino que las moldeaban. Los defensores de la hipótesis del ablandamiento de las piedras sugieren que los constructores pueden haber tenido acceso a un proceso químico o biológico capaz de convertir la piedra en un estado maleable, lo que permite moldearla y verterla como el hormigón moderno. Aquí es donde entra en juego esta fascinante imagen. Imagínese lo siguiente: si los antiguos egipcios hubieran utilizado esa técnica, los bloques resultantes podrían tener un aspecto parecido a esto, superficies lisas pero irregulares, que parecen casi fusionadas. Algunos investigadores incluso han utilizado modelos informáticos para proponer qué aspecto podrían haber tenido los bloques piramidales moldeados cuando se endurecieron, lo que sugiere una apariencia similar a estos bloques oscuros y brillantes. Esta teoría cobra fuerza a partir de anomalías inusuales en las piedras de las pirámides, como burbujas de aire microscópicas encontradas en algunas muestras, que son raras en rocas extraídas de forma natural. Lo que hace que esta teoría sea impactante son sus implicaciones. Significaría que los egipcios poseían conocimientos de química miles de años antes de su tiempo. Si bien no se ha encontrado evidencia directa de tal proceso, el atractivo visual y práctico de la hipótesis la mantiene viva y despierta una curiosidad sin fin. ¿Podrían los antiguos egipcios haber desarrollado una fórmula para la piedra líquida que la ciencia moderna aún no ha redescubierto? La Gran Pirámide de Giza no es solo un montón de piedras, es una obra maestra matemática. Su diseño refleja una precisión asombrosa que provoca una fascinación infinita. Por ejemplo, la relación entre su altura y la longitud de su base coincide con la proporción áurea, que es 1068, que se encuentra en la naturaleza y el arte. ¿Fue esto deliberado o una coincidencia? Muchos creen que los egipcios comprendían y usaban intencionalmente estas proporciones. Su alineación con el norte verdadero es igualmente impresionante, tan precisa que incluso las herramientas modernas tendrían dificultades para replicarla. Los expertos teorizan que utilizaron las estrellas, posiblemente la estrella polar, para lograrlo. Y luego está la teoría del cinturón de Orión. La disposición de las pirámides refleja las 3 estrellas del cinturón de Orión, una constelación vinculada a Osiris, el dios del más allá, lo que sugiere una conexión cósmica y espiritual. Por último está la relación de la pirámide con Pi. Dividiendo su perímetro por el doble de su altura, se obtiene un valor sorprendentemente cercano a 3459. ¿Coincidencia o evidencia de geometría avanzada? Estas maravillas matemáticas y astronómicas hacen de la Gran Pirámide no solo
solo una maravilla física, sino un modelo cósmico, un testimonio del ingenio antiguo y su conexión con el universo. ¿Podrían los antiguos egipcios haber aprovechado el sonido para desafiar la gravedad? Aunque parezca ciencia ficción, la teoría de la levitación acústica sugiere que podrían haber utilizado ondas sonoras para levantar los enormes bloques utilizados para construir las pirámides. Los experimentos modernos han demostrado que las ondas sonoras enfocadas pueden suspender objetos pequeños en el aire, utilizando únicamente vibración y frecuencia. Y si este concepto no fuera nuevo, sino más bien un conocimiento redescubierto que las civilizaciones antiguas habían dominado, algunos investigadores señalan el diseño preciso de las cámaras interiores de la pirámide como posibles amplificadores del sonido. La cámara del rey, por ejemplo, con sus enormes bloques de granito y su resonancia inusual, puede haber sido más que un simple espacio de entierro. Podría haber servido como una herramienta para amplificar frecuencias específicas. Los egipcios eran conocidos por su comprensión de la armonía, como se ve en su música y sus rituales. Podría ser que extendieran este conocimiento a la ingeniería. Tal vez usaron instrumentos cuidadosamente afinados, cánticos u otros dispositivos para generar las frecuencias necesarias para levantar o maniobrar las piedras. Si bien no hay evidencia física que demuestre esta teoría, la posibilidad de que las civilizaciones antiguas usaran el sonido como herramienta de construcción es emocionante y aleccionadora a la vez. ¿Qué más podrían haber sabido que nosotros hemos perdido a lo largo de milenios? Si las ondas sonoras le parecen exageradas, imagine lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si los egipcios hubieran tenido acceso a una tecnología que anulara por completo la gravedad? La teoría de los dispositivos antigravedad sugiere que podrían haber utilizado herramientas o métodos para neutralizar el inmenso peso de los bloques de piedra, caliza y granito. Los partidarios de esta teoría suelen señalar representaciones extrañas en el arte egipcio, como la luz de Dendera, una serie de grabados que algunos interpretan como la representación de dispositivos avanzados. Mientras que la arqueología convencional descarta estas interpretaciones como simbólicas o religiosas, otros creen que son pistas visuales sobre tecnologías olvidadas. Esta teoría no solo se aplica a Egipto. En todo el mundo, antiguos sitios megalíticos como Stonehenge o los enormes bloques de piedra de Baalbek también parecen desafiar los límites de la ingeniería antigua. Los egipcios formaban parte de una red global de conocimiento o descubrieron de forma independiente una forma de manipular las fuerzas de la gravedad. Algunos incluso sugieren que los dispositivos antigravedad podrían haber sido herramientas sagradas, utilizadas con moderación y mantenidas ocultas por miedo a un mal uso. Los escépticos, por supuesto, argumentan que no se ha encontrado ninguna evidencia de tales dispositivos. Pero para los creyentes, la ausencia de evidencias es solo otra capa de misterio. ¿Podría ser la capacidad de controlar la gravedad una de las ciencias perdidas de la humanidad, oculta bajo siglos de historia? Y ahora suba un poco el nivel de misterio. ¿Podrían haber sido las pirámides construidas no por los egipcios del pasado, sino por humanos del futuro? La teoría del viaje en el tiempo sugiere que la Gran Pirámide, con sus matemáticas avanzadas, su alineación perfecta y su precisión inexplicable, podría ser el resultado de un conocimiento traído de vuelta en el tiempo. Para algunos, es la explicación definitiva de las hazañas de ingeniería aparentemente imposibles del antiguo Egipto. La teoría gana fuerza porque las pirámides no solo encajan en su tiempo, sino que lo trascienden. Su alineación con el norte verdadero, su relación con constantes matemáticas como pi y la proporción áurea, y sus vínculos astronómicos con el cinturón de Orión parecen demasiado avanzados para una civilización de la Edad de Bronce. Y si no fueran coincidencias, sino decisiones deliberadas de personas con acceso a herramientas y conocimientos avanzados. Algunos incluso especulan que las pirámides se construyeron para resistir la prueba del tiempo como un mensaje o monumento para las generaciones futuras, un rastro de migas de pan dejado por viajeros de una civilización avanzada. Aunque la idea de viajar en el tiempo sigue estando firmemente en el terreno de la especulación, es difícil ignorar que las pirámides parecen existir fuera de su época. Son simplemente el resultado de un ingenio sin igual o podrían representar algo mucho más extraordinario. Ya sea que la verdad se base en la ciencia antigua o se extienda a la estructura del tiempo mismo, la Gran Pirámide nos sigue atrayendo, tal vez porque esconde secretos que ni siquiera el tiempo puede borrar. A medida que profundizamos en los misterios de las pirámides, surge una de las teorías más provocativas, la idea de que fueron diseñadas o influenciadas por seres extraterrestres. La base de esta teoría radica en la gran escala, precisión y complejidad de las pirámides. Cómo una civilización de la Edad de Bronce, sin grúas, láseres o herramientas modernas, logró hazañas aparentemente imposibles. Los creyentes en la teoría del arquitecto extraterrestre señalan la alineación de las pirámides con el norte verdadero, la geometría perfecta e incluso su conexión con características astronómicas como el cinturón de Orión como evidencia de un conocimiento que parece fuera del alcance para la época. Uno de los argumentos más convincentes proviene de textos y grabados del antiguo Egipto. Algunos de ellos representan a dioses misteriosos que descienden de los cielos, a menudo asociados con un conocimiento avanzado. ¿Podrían estas figuras haber sido seres extraterrestres que compartieron su tecnología con los primeros humanos? Los escépticos argumentan que estas representaciones son puramente simbólicas, que representan deidades o fuerzas naturales, pero el asombroso parecido
apellido de algunos grabados con naves espaciales mantiene viva la teoría. Si los extraterrestres estuvieran involucrados, eso podría explicar cómo se construyeron estas enormes estructuras con tanta precisión. Pero la ausencia de evidencia sólida hace que este sea uno de los misterios más intrigantes de la historia. Si los extraterrestres no satisfacen su curiosidad, considere otra idea fascinante. ¿Qué pasaría si las pirámides fueran construidas por gigantes? Muchas culturas antiguas, desde la Biblia hasta los textos hindúes, hacen referencia a razas de gigantes que alguna vez caminaron por la tierra. ¿Podrían estos seres haber sido responsables de la construcción de las pirámides? Los enormes bloques de piedra caliza y granito, algunos de los cuales pesan más de 70 toneladas, parecen casi imposibles de mover con la fuerza humana únicamente. Esta teoría sugiere que las llamadas tareas imposibles pueden no haber sido tan difíciles para seres mucho más grandes y fuertes que nosotros. Los partidarios de esta teoría señalan antiguos mitos y leyendas que describen a gigantes construyendo grandes ciudades, templos y monumentos. De hecho, el historiador griego Heródoto, escribiendo en el siglo V a.C., registró historias de inmensos trabajadores construyendo las pirámides. Si bien la arqueología convencional atribuye el trabajo a la mano de obra humana calificada, los creyentes en esta teoría argumentan que tales mitos podrían tener un núcleo de verdad. El gran tamaño de los bloques, combinado con la falta de evidencia de ciertas herramientas, deja suficiente espacio para la especulación. ¿Podrían los gigantes de la leyenda haber dejado su huella en las arenas de Egipto? Pero ¿y si no intervinieron ni extraterrestres ni gigantes? ¿Y si los constructores fueron humanos, pero parte de una civilización mucho más avanzada de lo que imaginamos? La teoría de las tecnologías antiguas perdidas propone que los antiguos egipcios, o tal vez una civilización predecesora, tenían acceso a herramientas y conocimientos que desde entonces han desaparecido. La precisión de la construcción de la Gran Pirámide, desde su base milimétricamente perfecta hasta sus ejes internos increíblemente rectos, parece difícil de explicar con herramientas de cobre y mazos. Los descubrimientos arqueológicos han dado indicios de conocimientos avanzados, como las intrincadas tallas encontradas en el Serapeum de Saqqara. Las enormes cajas de granito que hay allí, cortadas con precisión similar a la del láser, sugieren técnicas que parecen fuera de lugar para su tiempo. Algunos investigadores especulan con que los egipcios podrían haber utilizado formas de hormigón primitivo para moldear piedras en el lugar, o incluso emplear formas desconocidas de maquinaria. Los escépticos argumentan que la gran habilidad y el trabajo de los trabajadores antiguos podrían explicar estas hazañas, pero la idea de tecnologías olvidadas persiste. ¿Podrían las pirámides ser un testimonio de un conocimiento tan avanzado que se perdió en el tiempo, dejándonos solo con la duda de hasta dónde llega realmente el ingenio humano? Entre las teorías más misteriosas sobre las pirámides se encuentra su posible conexión con la Atlántida, la legendaria civilización avanzada descrita por Platón. Según la historia, la Atlántida era una sociedad tecnológicamente superior que se hundió en el océano hace miles de años. Los partidarios de esta teoría creen que los supervivientes de la Atlántida llevaron su conocimiento a Egipto, influyendo en el diseño y la construcción de las pirámides. Argumentan que la precisión tecnológica y matemática que se observa en las pirámides podría tener sus raíces en una civilización más avanzada de lo que imaginamos para su época. Uno de los puntos más sólidos que apoyan esta teoría es la cronología. Platón situó la caída de la Atlántida unos 9000 años antes de su propia época, coincidiendo aproximadamente con el final de la última edad de hielo. Este es el mismo período en el que algunos investigadores sugieren que los primeros humanos podrían haber realizado importantes avances en tecnología. Además, la conexión entre la Atlántida y Egipto se ve reforzada por las similitudes entre las descripciones mitológicas de la arquitectura atlante y la escala monumental de las pirámides. Mientras que los escépticos descartan la Atlántida como una alegoría filosófica, los creyentes ven las pirámides como evidencia física de un capítulo perdido en la historia humana, uno donde la civilización egipcia heredó el conocimiento de un imperio ahogado. Desde la Atlántida hasta las sociedades secretas, otra teoría toma un giro más oscuro. Algunos creen que las pirámides están profundamente conectadas con los Illuminati, una oscura organización global a menudo asociada con el control de la humanidad. La teoría sugiere que las pirámides no solo eran una maravilla de la ingeniería, sino una estructura simbólica vinculada a una conspiración de siglos de antigüedad. La forma triangular de las pirámides, que se asemeja al icónico ojo de los Illuminati en un símbolo triangular, ha alimentado esta especulación. Los defensores argumentan que la alineación de las pirámides, sus conexiones astronómicas y sus misteriosas cámaras apuntan a una intención mucho más allá de la mera construcción de tumbas. Ven las pirámides como parte de una red global más grande de poder y conocimiento. Esta idea se extiende al señalar otras estructuras similares a pirámides en todo el mundo, como las de Mesoamérica y China, lo que sugiere un origen compartido o manipulado. Podría ser que las pirámides sean mensajes dejados por una antigua organización que luego evolucionó hasta convertirse en los Illuminati. Aunque los historiadores convencionales ponen los ojos en blanco ante esta idea, el atractivo
atractivo de la teoría reside en su audacia. Conecta uno de los mayores monumentos de la historia con una red de secretismo y control que se extiende hasta los tiempos modernos. En cualquier caso, las pirámides siguen siendo un enigma y cada teoría, desde las rampas y las ondas sonoras hasta los extraterrestres, la Atlántida y los Illuminati, añade otra capa de fascinación. Cada idea refleja nuestra infinita curiosidad por el pasado y nuestro lugar en el universo. Los misterios de cómo se construyeron las pirámides son alucinantes, pero sus secretos no terminan ahí. Prepárate para sumergirte en los hechos más inesperados, extraños y fascinantes sobre estas antiguas maravillas. No creerás lo que viene a continuación. La Gran Pirámide de Giza es una maravilla de la ingeniería, pero lo que es aún más asombroso es la rapidez con la que se construyó. Se calcula que esta colosal estructura, hecha con más de 2 millones de bloques de piedra, se completó en tan solo 20 años. Pongámoslo en perspectiva, eso es aproximadamente un bloque cada 2 minutos, 24 horas al día, durante 2 décadas. Y no estamos hablando de piedras pequeñas, algunos bloques pesaban hasta 15 toneladas. Imaginemos mover tanto material tan rápido. Para comprender la escala, considere esto. El volumen total de la pirámide es de aproximadamente 2,5 millones de metros cúbicos. Eso es suficiente piedra para construir un muro de 3 metros de alto y 30 centímetros de espesor que se extendería a través de los Estados Unidos de costa a costa. Y si eso no es lo suficientemente impresionante, la base de la pirámide cubre un área de 5 hectáreas, aproximadamente el tamaño de 7 manzanas de una ciudad. Todo esto se logró sin maquinaria ni herramientas modernas, confiando únicamente en el ingenio humano, la coordinación y la pura determinación. Durante 3.800 años, la Gran Pirámide de Giza mantuvo el récord de ser la estructura más alta del mundo construida por el hombre. Con una altura de 146 metros, hoy mide 137 metros debido a la erosión y a la falta de la piedra angular, no fue superada hasta que se terminó de construir la Catedral de Lincoln en Inglaterra en 1311. Para ponerlo en perspectiva, esta antigua maravilla era más alta que un edificio moderno de 40 pisos. Lo que es aún más impresionante es cómo se construyó utilizando únicamente herramientas simples y mano de obra. El tamaño y la simetría de la pirámide se lograron con tal precisión que sigue asombrando a arquitectos e ingenieros en la actualidad. Durante casi 4 milenios se mantuvo como un símbolo imponente del ingenio humano, dominando el horizonte de su época. Aunque la altura de la Gran Pirámide es asombrosa, la historia de sus piedras es igualmente fascinante. Los bloques de piedra caliza que forman gran parte de la estructura están llenos de fósiles y datan de hace más de 2.000 millones de años, de un antiguo lecho marino. Estas piedras, extraídas en canteras locales, son algunos de los materiales más antiguos que se han utilizado en la construcción. Sin embargo, los bloques de granito de la Cámara del Rey se obtuvieron de Asuán a 805 kilómetros de distancia. El transporte de estas enormes piedras, algunas de las cuales pesan más de 70 toneladas, sigue siendo un misterio logístico. Lo sorprendente es que estos materiales antiguos aún mantienen su resistencia después de milenios, dando testimonio silencioso de la historia profunda de la Tierra. Si crees que la altura y los materiales son impresionantes, espera a escuchar acerca de la precisión. La base de la Gran Pirámide es casi un cuadrado perfecto, con una variación de menos de 20 centímetros a lo largo de sus 230 metros de lado. Incluso los edificios modernos luchan por lograr este nivel de precisión sin un equipo avanzado. Es más, la pirámide está alineada casi perfectamente con el norte verdadero, con un error de solo 0,05 grados. Es probable que tal precisión se haya logrado utilizando las estrellas, lo que demuestra el avanzado conocimiento de los antiguos egipcios en astronomía y geometría. Esta atención al detalle es la razón por la que la Gran Pirámide sigue siendo una de las hazañas de ingeniería más extraordinarias jamás logradas. Uno de los datos más fascinantes sobre la Gran Pirámide es su ubicación geográfica precisa. La latitud de la cima de la Gran Pirámide es 29,1 grados norte. Curiosamente, este número coincide con la velocidad de la luz en el vacío, 299.792.458 metros por segundo. Si bien esto podría ser una coincidencia, es una coincidencia sorprendente que ha provocado debates sobre el alcance del conocimiento del antiguo Egipto. Poseían una comprensión más profunda de las matemáticas, la astronomía o la física de lo que les atribuimos. Lo que hace que esto sea aún más fascinante son sus excepcionales habilidades de topografía e ingeniería. La ubicación de la pirámide no fue arbitraria, está perfectamente alineada con el norte verdadero, con un error de menos de 0,5 grados como mencioné. La posibilidad de que los constructores antiguos pudieran haber codificado dicho conocimiento en sus estructuras sigue siendo un misterio perdurable y cautivador.
Después de años de investigación, historiadores y científicos han recreado cómo habría sido la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Estas imágenes cuentan la historia. La primera muestra la vida a lo largo del Nilo, donde los agricultores cosechan los cultivos, los pescadores lanzan las redes y los comerciantes intercambian bienes. Al fondo, imponentes pirámides y templos nos recuerdan la grandeza de Egipto. La segunda imagen revela una escena más tranquila. Los aldeanos cuidan los cultivos y pescan junto al río, con sencillas casas de adobe y una pirámide solitaria en la distancia. Es un vistazo a las vidas de la gente común que sostuvo esta gran civilización. La tercera se centra en los trabajadores al pie de la Gran Pirámide, de pie en formación. Su esfuerzo colectivo construyó una de las estructuras más emblemáticas de la historia, y esto es solo el comienzo. Ahora nos sumergiremos más profundamente en los misterios y maravillas del antiguo Egipto. Vamos a empezar. La Gran Pirámide de Giza no es solo una maravilla arquitectónica, sino una obra maestra de precisión cósmica, perfectamente alineada con los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Se desvía menos de una fracción de grado, una hazaña que todavía desconcierta a los científicos modernos. Pero lo que es aún más intrigante es su conexión con las estrellas. Muchos investigadores creen que la pirámide está alineada con la constelación de Orión, específicamente con las estrellas que forman el cinturón de Orión. En la antigua mitología egipcia, estas estrellas estaban asociadas con Osiris, el dios del más allá. Esta alineación celestial no era solo simbólica, se creía que era una puerta por la que el alma del faraón ascendía a los cielos. De pie bajo la imponente presencia de la pirámide, uno no puede evitar maravillarse ante la mezcla de genio de la ingeniería y devoción espiritual que dio forma a su construcción. Sin embargo, esta fascinación por las estrellas no comenzó con la Gran Pirámide. Su predecesora, la pirámide de Dzoser, sentó las bases para tales ambiciones astronómicas. Mucho antes de que la Gran Pirámide alcanzara las estrellas, la pirámide de Dzoser marcó un salto monumental en la innovación arquitectónica. Construida hace más de 4600 años en Saqqara, esta pirámide escalonada no solo fue la primera de su tipo, sino también la primera estructura de piedra a gran escala en la historia de la humanidad. Diseñada por el legendario arquitecto Imhotep, la pirámide se alejaba de las tradicionales mastabas, las tumbas de techo plano de las dinastías anteriores. Su estructura escalonada, que se eleva en 6 escalones distintos, simbolizaba una escalera al cielo, reflejando el viaje espiritual de Egipto hacia la inmortalidad. El ingenio de Imhotep no se detuvo allí. Introdujo técnicas avanzadas como bloques de piedra caliza cortados con precisión que inspirarían a los futuros constructores de pirámides. Si bien la pirámide de Dzoser mostró maestría técnica, también insinuó la creciente ambición de Egipto de dejar una marca eterna en el mundo. Sin embargo, incluso cuando estos grandes monumentos resistieron la prueba del tiempo, los gobernantes de Egipto buscaron santuarios ocultos para sus lugares de descanso final, un deseo que culminó en el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes, una extensión desértica cerca de Luxor, está envuelto en misterio y muchos de sus secretos aún están enterrados bajo la arena. Este lugar sagrado sirvió como lugar de descanso final para los faraones del Imperio Nuevo de Egipto, incluido el famoso Tutankamón. A diferencia de las imponentes pirámides, estas tumbas estaban ocultas en lo profundo de los acantilados, con sus entradas camufladas para proteger los tesoros en su interior. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, muchas fueron saqueadas en la antigüedad. Sin embargo, los arqueólogos creen que docenas de tumbas permanecen sin descubrir, cuyas cámaras albergan tesoros incalculables y conocimientos sobre la vida y las creencias del antiguo Egipto. Cada excavación en el valle plantea más preguntas que respuestas, lo que alimenta la especulación sobre lo que permanece oculto. ¿Podría haber una tumba perdida que perteneciera a una poderosa reina o a un faraón olvidado? El Valle de los Reyes es un recordatorio de que el pasado antiguo de Egipto está lejos de ser completamente revelado. Entre los gobernantes conocidos destaca una mujer que rompió barreras para reclamar el trono. Antes del célebre reinado de Hatshepsut, Sobekneferu allanó el camino como la primera faraona confirmada de Egipto. Sobekneferu, que gobernó a finales de la 12ª dinastía, alrededor de 1806 a 1802 a.C., rompió con las tradiciones al asumir un papel que durante mucho tiempo había estado dominado por los hombres. Su nombre, que significa la belleza de Sobek, reflejaba su devoción al dios cocodrilo, un símbolo de fuerza y fertilidad. Sobekneferu mezcló hábilmente la iconografía masculina y femenina en sus representaciones, apareciendo con atuendos reales tradicionalmente reservados a los reyes, pero sin abandonar por completo su feminidad. Aunque su reinado fue relativamente corto, dejó una marca indeleble en la historia de Egipto, al encargar impresionantes obras arquitectónicas, incluidas ampliaciones al laberinto de Jawara y templos dedicados a Sobek. A diferencia de muchos faraones, su tumba sigue sin descubrirse, lo que aumenta el misterio de su vida y su legado. El reinado revolucionario de Sobekneferu abrió la puerta a futuras líderes femeninas, demostrando que el poder trascendía el género. Pero, aunque ella veneraba al cocodrilo, un gobernante posterior sorprendió a Egipto con su desdén por otro animal sagrado, los gatos.
Entonces, los gatos eran sagrados en el antiguo Egipto, simbolizaban protección, gracia e incluso divinidad, ya que estaban asociados con la diosa Bastet. Sin embargo, un faraón, Cambises II de Persia, que gobernó Egipto durante un breve periodo después de su conquista, supuestamente los detestaba. Los relatos históricos sugieren que Cambises explotó la reverencia de Egipto por los gatos durante su invasión al ordenar a sus soldados que usaran gatos vivos como escudos, sabiendo que los guerreros egipcios no se atreverían a dañar a los animales. Esta astuta estrategia supuestamente contribuyó a su victoria. El desdén de Cambises por los gatos contrastaba marcadamente con la adoración egipcia por estas criaturas, que a menudo vivían en los hogares como queridos miembros de la familia. Los propios faraones veneraban a los gatos, y algunos eran enterrados junto a felinos momificados como guardianes en el más allá. La rareza de Cambises resalta la compleja relación entre los gobernantes y los símbolos de su tiempo. Pero si los gatos eran protectores en la vida y en la muerte, otra pequeña criatura tenía un significado espiritual aún más profundo: el escarabajo sagrado. El escarabajo, un humilde insecto, tenía un inmenso peso simbólico en el antiguo Egipto. Representando el renacimiento diario del sol, los escarabajos estaban vinculados a Khepri, el dios de la creación y la renovación, de quien se decía que hacía rodar al sol por el cielo de forma muy similar a como el escarabajo hace rodar su estiércol. Estos amuletos estaban entre los más populares en el antiguo Egipto. Se colocaban en las tumbas, se usaban como joyas e incluso como sellos oficiales. Los escarabajos no solo eran símbolos de vida, sino también de protección, ya que se creía que alejaban el mal y garantizaban un paso seguro al más allá. Los artefactos de escarabajo elaborados de forma intrincada a menudo llevaban inscripciones, oraciones o nombres reales, y tenían fines tanto decorativos como espirituales. Su duradera popularidad resalta la profunda conexión de los egipcios con la naturaleza y su capacidad para encontrar un significado divino incluso en las criaturas más pequeñas. Si bien los escarabajos simbolizaban los ciclos de la vida, el propio Nilo se convirtió en una medida vital de supervivencia, monitoreada de cerca por una notable herramienta conocida como el nilómetro. En el antiguo Egipto, la supervivencia dependía del Nilo. Cada año, sus inundaciones depositaban limo rico en nutrientes a lo largo de las riberas, asegurando cosechas abundantes. Pero demasiada o muy poca agua podía significar un desastre. Para predecir el comportamiento del río, los egipcios dependían de una herramienta notable, el nilómetro. Este ingenioso dispositivo, esencialmente una escalera de piedra o una columna marcada con medidas, permitía a los sacerdotes y funcionarios medir la altura de las aguas de la inundación. Si el Nilo subía demasiado, se preparaban para la destrucción. Si bajaba demasiado, se avecinaba una hambruna. El nilómetro no era solo práctico, era sagrado. Los sacerdotes asociaban sus lecturas con bendiciones o advertencias divinas, creyendo que los dioses controlaban el flujo del río. Estas mediciones también influían en los impuestos, ya que las crecidas más altas significaban tierras más fértiles y, por lo tanto, mayor riqueza. El seguimiento meticuloso del comportamiento del Nilo demuestra la dependencia de Egipto tanto de la ciencia como de la espiritualidad. Así como el nilómetro monitoreaba la sangre vital de Egipto, sus gobernantes recurrieron a otro símbolo de prestigio: sus palacios flotantes. El Nilo no era solo la vía vital de Egipto, sino también su gran escenario. Los faraones y la nobleza viajaban por el río en elaboradas embarcaciones que eran nada menos que palacios flotantes. Estas embarcaciones, elaboradas con madera de cedro importada del Líbano, estaban adornadas con oro, piedras preciosas y diseños intrincadamente tallados. Algunas incluso presentaban pabellones sombreados, asientos lujosos y velas vibrantes, combinando lujo con funcionalidad. Estas embarcaciones no solo servían para el transporte, sino que eran símbolos de poder. Los faraones las usaban para ceremonias religiosas, para viajar a los templos a lo largo del Nilo o para exhibir su riqueza durante los festivales. Una de estas embarcaciones, que se cree que perteneció al faraón Keops, fue descubierta cerca de la Gran Pirámide. Con más de 43 metros de largo, refleja la artesanía y la ambición de los antiguos constructores de barcos egipcios. El Nilo no era solo un río, era una vía de cultura y comercio. Mientras estos barcos se deslizaban por sus aguas, transportaban las historias del arte de Egipto, un arte que también nos dio el azul egipcio. El azul egipcio, el primer pigmento sintético del mundo, es un testimonio del ingenio de los antiguos artesanos egipcios. Conocido como el color de la eternidad, este intenso tono se creaba calentando una mezcla de sílice, cobre, cal y natrón a altas temperaturas. El resultado era un azul vibrante que adornaba todo, desde estatuas hasta pinturas murales. No era solo un elemento decorativo. El azul egipcio tenía un profundo significado simbólico que representaba los cielos y el Nilo. Lo que es aún más fascinante es su durabilidad. Fragmentos de azul egipcio han sobrevivido durante milenios, aún irradiando su brillo original. Estudios recientes han revelado otro secreto. Este pigmento emite luz cercana al infrarrojo cuando se expone a ciertas longitudes de onda, lo que llevó a
su uso moderno en nanotecnología y sistemas de seguridad. El legado del azul egipcio resalta la capacidad de los egipcios para innovar, combinando el arte con la ciencia. Mientras nos maravillamos con su dominio de los materiales, nos dirigimos a otra área de su brillantez, su avanzado conocimiento de la medicina, comenzando por la odontología. El cuidado dental en el antiguo Egipto era fascinante y práctico a la vez. A pesar de su avanzada civilización, los egipcios se enfrentaban a importantes problemas dentales debido a su dieta. El pan, un alimento básico, a menudo contenía arena y gravilla de las piedras de moler que desgastaban gravemente los dientes, provocando dolor e infecciones. Los dentistas, conocidos como doctores de dientes, trataban estos problemas con sorprendente ingenio. Los remedios incluían rellenar caries con miel y resina, usar hierbas para aliviar el dolor e incluso realizar extracciones. Se han encontrado pruebas de dientes protésicos en momias, lo que demuestra sus intentos de restaurar la función oral. El papiro de Ebers, uno de los textos médicos más antiguos, contiene descripciones detalladas de tratamientos para dolencias dentales, lo que pone de relieve su profundo conocimiento de la medicina. Sin embargo, la salud dental era solo un aspecto de sus prácticas médicas. El ingenio de los egipcios se extendía al uso de elementos cotidianos para curar, como el pan, que transformaban de alimento en remedio medicinal. Para los antiguos egipcios, el pan no era solo una fuente de sustento, sino también una herramienta para curar. Reconociendo sus propiedades absorbentes y adhesivas, utilizaban pan mohoso para tratar heridas. La ciencia moderna ha confirmado desde entonces que esta práctica tenía mérito, ya que ciertos mohos producen sustancias similares a la penicilina, que ayudan a combatir las infecciones. El pan también se utilizaba en cataplasmas mezclado con miel y hierbas, que se aplicaban a cortes y llagas para prevenir infecciones y promover la curación. Su versatilidad lo convirtió en un elemento básico tanto en la cocina como en el kit médico. Los egipcios creían que el pan, infundido con oraciones sagradas, tenía propiedades curativas divinas. Esta mezcla de practicidad y espiritualidad reflejaba su enfoque de la medicina, combinando la observación empírica con profundas creencias religiosas. Si bien el pan era un remedio casero, los egipcios tenían otra bebida básica que desempeñaba un papel fundamental en su salud y prácticas curativas: la cerveza. La cerveza era más que una bebida popular en el antiguo Egipto. Era una piedra angular de sus prácticas medicinales. Elaborada a partir de cebada y trigo escanda, la cerveza era rica en nutrientes y a menudo más segura para beber que el agua, que podía estar contaminada. Los egipcios incorporaron la cerveza en más de 100 recetas médicas, utilizándola como base de medicamentos para tratar todo, desde problemas digestivos hasta fiebres. A menudo se mezclaba con hierbas y especias para mejorar sus propiedades curativas. La cerveza también tenía un significado espiritual, ya que se creía que era un regalo de la diosa Hathor, que ofrecía consuelo tanto físico como emocional. Los trabajadores que construían las pirámides recibían raciones diarias de cerveza, no solo para su sustento, sino también como una forma de recompensa. Esta bebida de doble propósito que unía salud y cultura mostraba la capacidad de los egipcios para extraer utilidad de los recursos más simples. Desde la cerveza hasta el pan, su innovación no tuvo límites, como vemos en su notable desarrollo de las primeras prótesis conocidas. El ingenio del antiguo Egipto se extendió mucho más allá de la arquitectura monumental y el arte intrincado, incluso llegó al reino de las prótesis. Entre los primeros ejemplos conocidos de partes corporales artificiales se encuentra un dedo protésico de madera descubierto en el pie de una mujer noble momificada hace más de 3000 años. Este notable artefacto no era solo cosmético, era completamente funcional, diseñado para ayudar a su portador a caminar de forma natural, elaborado con un detalle meticuloso, incluso incluía una bisagra flexible para la movilidad, lo que demuestra un impresionante conocimiento de la biomecánica para la época. La creación de tales prótesis destaca el conocimiento avanzado de los egipcios sobre la anatomía y su compromiso con la mejora de las vidas, incluso en una era sin herramientas modernas. Más que práctica, esta innovación también tenía un significado espiritual, asegurando que el cuerpo permaneciera intacto para la otra vida. En el antiguo Egipto, incluso las mejoras físicas estaban imbuidas de un propósito divino. Este énfasis en la apariencia y el simbolismo era particularmente evidente en las insignias de los faraones, donde cada detalle tenía un significado, ninguno más único que la cola falsa ceremonial. A primera vista, el ornamentado atuendo de los antiguos faraones egipcios puede parecer puramente decorativo, pero cada pieza servía para transmitir poder, divinidad y autoridad. Entre estos elementos únicos se encontraba la cola ceremonial falsa, a menudo elaborada con piel de animal, que los faraones usaban durante rituales importantes y eventos públicos. Esta cola, diseñada para imitar la de un toro, simbolizaba fuerza, fertilidad y la conexión divina del gobernante con el dios Apis, el toro sagrado de la mitología egipcia. Con esta cola, el faraón encarnaba
encarnaba el poder protector y procreativo esencial para mantener la prosperidad de Egipto y el orden cósmico. No era solo una declaración de moda, sino una poderosa declaración de su papel como puente entre los mortales y los dioses. Esta dedicación a la imaginería simbólica subraya el dominio de los egipcios de la comunicación visual. Sin embargo, aunque la mayoría de los faraones se adhirieron a la tradición, uno se atrevería a reescribir el marco religioso y cultural de Egipto, alterando su curso para siempre. Exploremos el extraordinario reinado del faraón que cambió la religión. En una tierra impregnada de tradición y politeísmo, un faraón se atrevió a desafiar siglos de práctica religiosa. Akenatón, conocido originalmente como Amenhotep IV, alteró radicalmente el panorama espiritual de Egipto durante su reinado de 17 años en el siglo XIV Nuncroscurieto. Estableció un culto monoteísta centrado en Atón, el disco solar, y lo proclamó como el único dios. Esta audaz medida desmanteló el panteón tradicional de deidades egipcias y arrebató el poder a los influyentes sacerdotes de Amón. Akenatón incluso construyó una nueva capital, Aketatón, la actual Amarna, dedicada a su religión revolucionaria. Si bien su reinado estuvo marcado por la innovación artística y la introducción de representaciones más naturalistas en el arte, sus reformas no fueron aceptadas universalmente. Después de su muerte, sus sucesores desmantelaron rápidamente sus cambios, restableciendo los antiguos dioses y borrando su nombre de los registros. A pesar de esto, las ideas radicales de Akenatón dejaron un legado profundo, desafiando la esencia misma de las creencias egipcias. Su historia de ambición y cambio contrasta marcadamente con la de un faraón cuyo reinado duró décadas, lo que le valió un lugar en la historia como el gobernante más antiguo de Egipto. Si el reinado de Akenatón estuvo marcado por la agitación, el del faraón Pepi II se definió por la estabilidad y la longevidad. Pepi II ascendió al trono siendo un niño durante la Sexta dinastía y gobernó durante la asombrosa cantidad de 94 años a partir del 278 a.C. Su reinado, uno de los más largos de la historia de la humanidad, fue testigo de una notable continuidad, aunque no estuvo exento de desafíos. Pepi II se enfrentó a una creciente descentralización del poder a medida que los gobernadores locales se volvían más influyentes y menos dependientes de la autoridad central del faraón. A pesar de estas dificultades, mantuvo las tradiciones de Egipto y supervisó un periodo de relativa paz y prosperidad. Las historias sobre Pepi II también insinúan su excentricidad, como un relato que describe cómo mantenía a raya a las moscas rodeándose de sirvientes cubiertos de miel. Sin embargo, su reinado excepcionalmente largo puede haber contribuido a la decadencia final del Imperio Antiguo, ya que la planificación de la sucesión se volvió incierta hacia el final de su vida. En el antiguo Egipto, el estatus y la belleza estaban entrelazados, y cada detalle de la apariencia reflejaba el lugar que uno ocupaba en la sociedad. Para la élite, incluso las uñas eran una oportunidad para exhibir riqueza y refinamiento. La evidencia arqueológica sugiere que las uñas postizas se elaboraban con oro y materiales preciosos, simbolizando lujo y exclusividad. Estas extensiones no eran solo ornamentales, servían como símbolos de estatus, diferenciando a la clase alta de las masas trabajadoras, cuyas manos mostraban las marcas del trabajo duro. Se han descubierto algunas momias con estos elaborados adornos intactos, un testimonio de su importancia, incluso en el más allá. Esta obsesión por la belleza y el simbolismo impregnaba todos los aspectos de la vida, desde las joyas ornamentadas hasta las rutinas de maquillaje detalladas. Sin embargo, más allá de las mejoras estéticas, el ingenio de los antiguos egipcios también se extendió a las innovaciones prácticas. Entre sus muchas contribuciones a la civilización se encuentra la invención de uno de los primeros sistemas de seguridad, la cerradura y la llave. Mucho antes de que las cerraduras modernas protegieran los objetos de valor, los antiguos egipcios idearon una cerradura de tambor de clavijas de madera, una innovación de seguridad revolucionaria para su época. Estas cerraduras consistían en un perno de madera equipado con clavijas móviles que solo se podían abrir insertando una llave de madera de forma especial. Simple pero eficaz, este mecanismo aseguraba puertas, cofres y cuartos de almacenamiento, lo que demuestra el avanzado conocimiento de los egipcios sobre ingeniería mecánica. Este sistema de cerradura primitivo no solo protegía las posesiones, sino que también simbolizaba confianza y autoridad, ya que las llaves a menudo representaban la responsabilidad de una persona sobre un espacio o un tesoro. El uso de cerraduras pone de relieve la capacidad de los egipcios para crear soluciones que fueran a la vez funcionales y simbólicas. Así como buscaban proteger sus pertenencias físicas, también buscaban proteger su legado espiritual. Un ejemplo fascinante de esto es el uso de usheptis, figurillas que servían como sirvientes eternos, asegurando que ninguna tarea quedara sin hacer en el más allá. En el intrincado tapiz de las creencias del antiguo Egipto, el más allá no era solo un lugar de descanso, sino también de trabajo continuo. Para aliviar las cargas de su viaje espiritual, los egipcios idearon una solución inteligente: los ushaptis. Estas pequeñas figuras, a menudo hechas de losa, piedra o madera, se colocaban en las tumbas para que sirvieran como sustitutos del difunto en las laboriosas tareas del más allá. Los ushaptis, que llevaban inscritos hechizos del libro de los muertos, se activaban para realizar tareas como la agricultura o el riego
cuando los dioses convocaban al difunto. Las personas adineradas y la realeza solían incluir cientos de estas figuras en sus tumbas, para asegurarse de que nunca les faltara ayuda. Más allá de su propósito práctico, los Ushaptis también eran obras de arte, adornadas con intrincados detalles que mostraban la artesanía de sus creadores. Estas figuras servían como testimonio del deseo de los egipcios de controlar y prepararse para cada aspecto de su existencia eterna. De la misma manera que buscaban la perfección en el más allá, sus monumentos terrenales reflejaban la misma ambición. Esta búsqueda de la perfección se evidencia de manera sorprendente en el aspecto original de sus pirámides, que en su día eran de un blanco deslumbrante. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué dato sobre el antiguo Egipto te ha parecido más interesante. Para obtener más información útil, mira otros vídeos.